gusto de recibir a Carlos Álvarez, encargado de marketing y comunicación de iData, y a Sebastián García, director de iData. ¿Qué es iData? Es una empresa en ingeniería encargada de monitorear y comprender la opinión pública en la nueva era digital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, arranquemos por explicar un poco qué es iData y qué trabajo realiza. Bien, iData es una empresa que surge hace un año, donde nos especializamos en lo que es procesamiento de lenguaje natural. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? Las personas se comunican por medio de frases no estructuradas. Entonces es necesario procesar esas frases y detectar de alguna manera cuál es el sentimiento que ocultan. Si es positivo, negativo, neutro, el mensaje que está detrás de eso. Eso tiene una fuerte relación con lingüística y con otras áreas, con antropología, con sociología. Y un poco nuestro objetivo es comenzar a analizar esa información que está, digamos, atravesando las redes sociales y detectar temas políticos, culturales, de marcas, servicios que puedan llegar a interesar. Bien. ¿Cuál es el trabajo que se realiza específicamente en nuestro país y con qué herramientas? Bien, la herramienta la construimos nosotros, la desarrollamos nosotros. El nombre del producto es iData Media Analytics. Y lo que nos permite básicamente es, por ejemplo, trabajar con marcas, por ejemplo, no sé, digamos, una empresa de refresco que quiera determinar qué está diciendo las personas sobre su refresco, sobre su marca en la diaria. ¿Sí? Esto lo podríamos pensar como una encuesta de marketing, pero en tiempo real. ¿Sí? Una encuesta de marketing, una encuesta de opinión inmediata, donde en lugar de preguntarle a los usuarios... O sea, es directamente lo que dice el usuario. Exactamente. Lo que hacemos es sin un escucharlo. Intermediario que pregunte y que después se pueda, aparte capaz que la información no ser tan certera. Correcto. ¿Esta información se toma de las redes sociales? Se toma directamente de las redes sociales, se toma en real time. ¿Sí? Cada una de las menciones se procesa en tiempo real y además de determinar si esa opinión es positiva o no respecto a lo que estamos estudiando, tratamos de deducir todo lo posible respecto al usuario que emitió esa opinión. Entonces de esa forma generamos los cortes demográficos necesarios para tener algo parecido a una encuesta tradicional. Por ejemplo, el rango etario, el nivel socioeconómico, el género y la geolocalización. Entonces nos puede, digamos, permitir tener fotografías inmediatas de lo que está sucediendo. Bien, o sea que el público, el que está dirigido, depende de... La herramienta tiene una capacidad de poder ser utilizada en varias áreas, en varias aplicaciones. Hoy en día nosotros estamos a un público corporativo, digamos, que le puede interesar conocer de su marca, de su producto, de su campaña publicitaria, pero después, digamos, tenemos la capacidad de utilizar y transformar la herramienta en otros usos, ¿verdad? Hemos hecho análisis de campaña política, por ejemplo, ahora en el balotaje. Hemos estudiado temas de salud, por ejemplo, el movimiento del dengue, que es lo que se menciona en las redes sociales. Entonces uno tiene una idea dónde puede estar surgiendo un foco de dengue. Podemos trabajarlo en el área de la seguridad, con el tema de comportamientos delictivos. Hemos analizado las menciones en Twitter, ¿sí?, que hablan de cierto tema en particular, por ejemplo, las barras bravas, que se juntan, ¿sí?, para encontrarse. Eso nosotros lo podemos detectar con la herramienta. O sea, podemos hacer muchas cosas con ella, siempre trabajando en las redes sociales, pero va a depender mucho de la necesidad del cliente, en realidad. Pero hoy en día se pueden adaptar a lo que el cliente... Exacto. Correcto. Exacto. Sí, un estudio que hicimos bastante interesante, que es inédito en nuestro país, fue el estudio de toda la campaña electoral, desde las internas hasta el balotaje, que fue muy interesante porque la primera conclusión que pudimos obtener es que realmente el internauta uruguayo opina de política en las redes sociales y allí coloca sus gustos y disgustos sobre los candidatos y sobre las decisiones que estos toman. Si hablamos, para hacer un paréntesis, de redes sociales, específicamente ¿de cuál estamos hablando? Bien, estamos hablando de Twitter, de Facebook, estamos hablando de Google+, estamos hablando de LinkedIn y YouTube. ¿Sí? Esas son las redes sociales que hoy estamos abarcando y estudiando. Pero estamos muy enfocados hoy en día en Twitter por el volumen y por la inmediatez. Y no solo por eso, sino porque es una red abierta. A diferencia de Facebook, donde los perfiles, por políticas de privacidad de Facebook, están cerrados, son privados, en Twitter la mayoría es público, entonces podemos analizar mayores caudales de información. En el caso de política, para darte algunas cifras,
Nosotros analizamos más de 1 millón de menciones en lo que fue la campaña política. 600.000 correspondían a Tabaré Vázquez, donde pudimos analizar muy bien lo que fueron las internas, por ejemplo, del Partido Nacional, donde se veían datos muy interesantes sobre quiénes estaban opinando, sobre el volumen y lo que estaban diciendo. Y luego, lógicamente, sobre la primera vuelta y el balotaje, que en el balotaje observamos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, en el momento que se conocen las proyecciones, en donde se determina que Tabaré Vázquez iba a ser presidente, comenzamos a recibir volúmenes de información realmente inéditos, por lo menos para nuestra plataforma, que superaban los 3.000 tweets por minuto. Es algo muy impresionante. O sea que fue de los momentos donde los uruguayos más tuitearon. Los uruguayos y desde el exterior. Y aquí llama bastante la atención desde dónde se tuiteó. O sea, también controlan desde el exterior lo que está pasando. Correcto. Sí, teníamos Uruguay en primer lugar, luego México en segundo lugar y después aparecía Argentina. Y lo de México es muy interesante porque la semana anterior había sido el fenómeno en el cual Mujica comentó que el Estado mexicano era un Estado fallido, que generó también un volumen muy importante de menciones que se arrastró seguramente el día del balotaje. Claro, había un interés, ¿verdad?, en el público mexicano, en los medios mexicanos de lo que estaba pasando en Uruguay y quién iba a ser el sucesor de Mujica, ¿no? Entonces eso generó también una avalancha de tweets desde México, hablando sobre el cambio, hablando sobre el nuevo presidente y demás. ¿Se tiene idea de cuántos usuarios de Twitter hay en nuestro país? Sí, hay unos 350.000 aproximadamente, de los cuales unos 125.000 hablaron de política durante la campaña electoral. Y me gustaría hacerte un comentario respecto a algo muy reciente que sucedió ayer, que tiene que ver con este cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que esto tuvo un impacto en las redes sociales y tuvo un impacto que nosotros pudimos medir casi de casualidad y nos enteramos de la noticia a partir de esto. Nosotros tenemos algunos, lo que llamamos casos de estudio, que son los monitoreos que hacemos de diferentes marcas, servicios o personalidades. Mujica es una de ellas. Comenzó a subir inmediatamente las menciones de Mujica, recibimos una alerta en el sistema y cuando comenzamos a analizar vimos que en realidad tenía que ver con Cuba. Inmediatamente comenzamos a colocar más términos de búsqueda asociados a esto. Y bueno, fue ahí que nos enteramos que estaba pasando algo a este nivel. O sea, que las redes sociales también nos estuvieron avisando en forma inmediata de lo que estaba pasando. Lo que también es un fenómeno muy interesante, ¿no? O sea, hacer un monitoreo. De alguna manera las redes sociales marcan el biorritmo de lo que está sucediendo en el mundo real, en el mundo físico. O sea, realmente en Twitter la gente es eso, ¿no? Que decían de la inmediatez, ¿no? De hacer un comentario de lo que está pasando en el ahora, capaz que no es lo mismo Facebook, que puede ser más un análisis o de cosas más personales, ¿no? No tan de política o de cosas. ¿Cómo lo han recibido los clientes, o sea, las empresas, los políticos uruguayos? A ver, las empresas hoy en día tienen clara la importancia de las redes sociales. Digo, porque pasa por ahí también, ¿no? Primero hay que entender la importancia de la red para entender la importancia del análisis. Exacto. Estamos en una etapa donde las empresas ya tienen incorporado, digamos, sus personas encargadas de interactuar en las redes sociales, entienden la importancia del comentario de los usuarios, pero hasta hoy en día estaban acostumbradas a ser reactivos, digamos, ¿no? Alguien comentaba algo, se los dirigían a ellos respondían. Sí. Entonces, hoy en día, con estas herramientas tenemos la capacidad de ser proactivos, de ya estar escuchando antes, de estar sabiendo qué es lo que se comenta de la marca. Muchas veces las empresas solamente se encargaban de responder cuando les llegaba un mensaje directo a ellos, sobre todo en Twitter, cuando los arroban, cuando les mandan directamente un mensaje. Pero con la herramienta nosotros podemos escuchar lo que se dice sin la necesidad de que se haga una mención explícita sobre la marca. Para darte un ejemplo, por ejemplo, en el tema de las elecciones, nosotros no solo medimos cuando se hablaba de la calle Pou, cuando hacían una mención, por ejemplo, y decían la Callito, ¿sí? También nosotros lo estábamos escuchando. Con el tema de la marca pasa lo mismo. Nosotros podemos medir la marca, podemos medir el producto. Desde lo positivo y lo negativo. Exacto, también, de los comentarios positivos y de los comentarios negativos. Y creo que eso es lo que hoy en día está atrayendo mucho, ¿sí?, a las empresas para entender un poco más su público y lo que se comenta. Porque tener 3.000 comentarios de un producto no significa que sea algo bueno,
porque capaz que 2.900 son malos, ¿verdad? O son comentarios negativos. Entonces las marcas hoy en día están muy atentas, o les interesa estar muy atentas a lo que sucede, a lo que pasa, para poder ellas tomar acción, ¿sí? Las marcas ven lo que se dice y nosotros podemos darles las herramientas para que ellas puedan actuar y tomar decisiones en base a esa información. Entonces es muy importante, el mercado uruguayo de a poco va entendiendo esa importancia. Afuera nosotros también hemos hecho algunos casos para el exterior, es algo que ya lo tiene un poco más asimilado, hay otras empresas también que hacen cosas bastante parecidas, pero en Uruguay de a poco se está adoptando esto, ¿no? De entender un poco más al consumidor que se está expresando en las redes sociales, que ya dejó de ser solamente un medio, sino es parte del día a día. Hoy el usuario en Internet, sobre todo el de Uruguay, en redes sociales tiene una participación activa, Twitter, Facebook, sobre todo YouTube. Entonces es muy interesante tener claro lo que están diciendo porque es el nuevo boca a boca. Entonces el impacto que tiene eso es sumamente interesante para ellas. Bien, por último, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes? Mencionaron lo que fue, por supuesto, la campaña política, lo que fue la elección de presidente, pero ¿qué otros hechos así fueron que llamó la atención, que marcaron realmente diferencia en las redes? Bien. Nosotros hicimos varios estudios, tanto locales como internacionales. Lo que fue ébola, por ejemplo, ¿sí? Fue un fenómeno mundial que generó muchísima opinión en Twitter. Pero además, lo interesante es que cómo se iba moviendo en el mapa la opinión en la medida que digamos, la infección se iba acercando a sus lugares. En Estados Unidos se comenzó a hablar muchísimo del tema en el momento que apareció allí la enfermedad, en el momento que apareció el primer infectado. O sea que ébola fue un caso muy, muy interesante. Luego, lo que fue la Teletón fue una experiencia para nosotros muy interesante. Lo que hicimos fue medir durante toda la transmisión cuál era el público que estaba opinando respecto a la transmisión. Y ahí detectamos variables que en estos momentos se lo estamos presentando a la Fundación Teletón respecto a cuál es el público que se está expresando en las redes sociales respecto a ellos. Y además algunas marcas que bueno, han contratado nuestros servicios que han pedido monitorear en algunos momentos puntuales. Y un caso que me estaba olvidando, que creo que es súper interesante, que tiene que ver con fútbol, lo que fue el regreso de Suárez a las canchas, que nosotros esperamos que durante el partido se generaran digamos, picos. Lógicamente se generaron, pero fue un partido donde, bueno, sí, no pasó mucho. No pasó mucho, pero sí en la previa se generó muchísimo material que luego, analizándolo, se pueden extraer conclusiones absolutamente fundamentales. Desde dónde se está opinando, cuál es el perfil de esos usuarios, cuál es el perfil psicográfico de esos usuarios. Y como último, y me gustaría esto dejarlo claro, que todo esto la herramienta lo hace en forma automática. O sea, no es necesario la intervención de un ser humano para clasificar todo esto y de forma cuasi inmediata. Entonces, ese es el valor fundamental que tiene la herramienta. Buenísimo, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en El Observador. Muchas gracias a ustedes.